Cristo Jesús. Primero que todo, la gracia y la paz, ¿no?, para todos. Que el Señor Jesucristo nos guíe en esta hora, nos guíe en este tiempo, porque sabemos que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces que el Señor nos ayude en este momento. De pronto, para ponernos un poquito en contexto, hace más o menos ya un tiempito habíamos empezado a tomar una serie relacionada con algunas de las señales antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Ya llevamos más o menos unas 4 reuniones, ¿sí? Entonces habíamos tomado el libro de Daniel, habíamos empezado con el capítulo 2, vimos todo el tema de la estatua de Nabucodonosor, vimos el tema de las 4 bestias, vimos algunos aspectos importantes acá, ¿sí? Hoy vamos a continuar con esto, hermanos, con el favor del Señor. Yo quiero que vayamos a Daniel capítulo 9. Entonces, si los hermanos recuerdan, los que han estado en las reuniones, hay un verso importantísimo que hemos manejado en esta serie, ¿sí? Un verso de Eclesiastés. ¿Sí se acuerdan cuál es? Eclesiastés 1:9, ¿sí? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se hará, y nada de nuevo debajo del sol. Este verso, hermano, lo vamos a seguir manejando en cada una de las reuniones con el favor del Señor, porque es un verso que nos permite ver a nosotros, entender cómo el Señor las cosas que ha hecho en tiempos anteriores, las ha repetido y las va a volver a repetir, ¿sí? Entonces, si estamos hablando nosotros de algunas señales que van a haber antes del tiempo del fin, antes de la venida del Señor Jesucristo, tenemos que tener claridad que las cosas que sucedieron antes se repitieron también, se están repitiendo ahorita y se van a volver a repetir, ¿sí? Claro, está aquí bajo las particularidades del tiempo en que nosotros estamos viviendo ahorita, ¿sí? Amén. Pues entonces es muy importante, hermanos, que tengamos claro eso. Estas señales, hermanos, como nos dice la palabra, por ejemplo, nos dice Pedro, mas el fin de los tiempos se acerca, por tanto, sed sobrios, velad en oración, ¿sí? El Señor nos dio esta palabra de los tiempos del fin, nos dio Apocalipsis, también fue con un propósito, ¿no? Porque a veces de pronto nosotros pensamos de que, claro, es primordial los fundamentos, ¿no? Y mantener siempre digamos que pudiésemos estudiar lo que es como tal de la palabra del fundamento. Pero a veces es importante también tocar estos temas, hermanos. Y es importante más cuando nosotros estamos ya viviendo tiempos en que las cosas se están acercando, en que las señales del Señor están siendo cada vez más manifiestas, ¿sí? Y el Señor nos llama a que estemos vigilantes, a que estemos, como dice Pedro, ¿no?, velando y orando en todo tiempo para que no entremos en tentación, para que estemos atentos a los tiempos del fin. ¿Listo, hermanos? Amén. Entonces, Daniel capítulo 9, vamos a ver hoy una parte inicial de las 70 semanas de Daniel. De pronto algunos hermanos ya conocerán un poquito este tema, o mucho, no lo sé. Pero bueno, entonces vamos a mirar un poquito esto, las 70 semanas, y cómo esto lo podemos relacionar con lo que hemos visto, ¿sí? Estábamos hablando de que habían, ¿cuántos imperios? 4 imperios, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los imperios? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿sí? Que ya estamos en tiempos de la cuarta bestia, que la cuarta bestia empezó con Roma, ¿sí? Y que Roma empezó por allá en tiempos donde ya se estaba derrumbando el reino de Grecia. Lo estudiamos por allá también en Grecia, que una de las figuras fue Antíoco Epífanes, ¿sí? Lo recordamos. Y que el Señor Jesucristo vino también en tiempos de Roma, o sea, en tiempos del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice la palabra por allá en el Salmo 110, si no estoy mal, verso 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies, ¿sí? ¿Y el Señor qué fue lo que empezó a hacer? En la estatua recordemos que primero empezó la cabeza de oro, ¿sí? Con Babilonia. Luego brazos y pechos de plata con Medo-Persia, ya era un material, digamos, menos fuerte, menos precioso que el oro, ¿cierto? Y luego abdomen y muslos de bronce, que fue Grecia, ya menos precioso el material, ¿cierto? Y luego piernas de hierro, y los pies luego hierro mezclado con barro cocido. Entonces ahí nos damos cuenta también cómo el Señor ha venido derrumbando esos reinos. Amén. ¿Los reinos de quién? Del enemigo. Recordamos que leíamos por allá en Isaías 14
que el mismo Lucero o Satanás decía: subiré a los montes, subiré al monte y seré semejante al Altísimo, ¿no? Entonces estamos viendo también que es lo mismo que él ha querido en todo este tiempo, establecer su reino acá en esta tierra, ¿no? Y que si el mundo está con el reino de tinieblas es porque el Señor le ha permitido eso, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, está ahí eso, están los imperios. Estamos ahorita en la cuarta bestia, ¿sí? Y ahora el Señor le muestra a Daniel en este capítulo cómo después, digamos, de que ya pasó ese tiempo de los 70 años, desde que estuvo el imperio babilónico, Daniel inquirió en la lectura, inquirió en el libro de Jeremías y quiso ver cuál era el tiempo ya para cumplirse de ese cautiverio que tenía Israel en Babilonia, pues por causa de que fueron tomados, de que la ciudad fue sitiada por Babilonia, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Leamos, hermanos, Daniel, versos 1 al 3, capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo estos primeros versos? Dice, año primero de Darío. ¿Darío quién era? De la nación de los Medos. O sea que era uno de los reyes de Media, el rey que estaba en ese entonces. ¿Sí? Dice que en el año primero, luego que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Acordemos que los caldeos hacían parte del imperio babilónico. Y en ese entonces ya Babilonia había sido conquistada por Medo-Persia. ¿Sí? Dice, verso 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sí? Ahora vamos a Jeremías a ver qué nos dice al respecto. ¿Sí? Jeremías 29, hermanos. Verso 10. Bueno, antes de leerlo, hay algo importante, hermanos, con el imperio babilónico, y es que por allá, para que tengamos un poquito en cuenta las fechas, ¿sí? Porque vamos a mirar ahorita varias fechas de lo que sucedió antes para poderlo entrelazar, ¿listo? ¿Qué pasó cuando el imperio babilónico se empezó a establecer en la tierra? En ese tiempo por allá estaba Egipto también como intentando reinar, pero ¿qué sucedió? Babilonia fue más fuerte con Nabucodonosor y él fue el que se estableció ya como el imperio, ¿sí? Eso fue por allá en el año 605 a.C. que Nabucodonosor derrotó a los egipcios en un lugar llamado Carquemis, ¿listo? El término del imperio babilónico, que duró unos 70 años, fue más o menos alrededor del 605 al 539 a.C. Acordémonos que en la línea del tiempo, ¿se acuerdan que una vez le hicimos acá? Sí, que está antes de Cristo y después de Cristo. ¿Listo? Antes de Cristo. Entonces, si contamos el año 605, contamos hacia acá y va reduciendo, ¿cierto? 605 al 539 fue más o menos el tiempo en que duró el imperio babilónico. ¿Sí? Casi unos 70 años. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice Jeremías 29? Verso 10. 10 y 11, el que lo quiera leer. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok. Entonces acá Jeremías fue el primero que se le reveló esta profecía. ¿Sí? Jeremías nos está diciendo, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hubieron 70 años de cautiverio, ¿sí? De Israel en Babilonia. ¿Por qué fueron los años de cautiverio? Sabemos, hermanos, que el Señor nunca manda un juicio así porque sí. ¿Sí? Así como hablamos la vez pasada, en el tiempo de Grecia,
que el Señor permitió a Antíoco Epífanes que tomara también a Jerusalén, que aún tomara el templo, ¿sí? Que aún estableciera al dios Zeus Olimpo dentro del templo, fue por causa de ¿qué? De que los israelitas se han vuelto helenistas, de que habían tomado la cultura griega y de que por esa razón ellos empezaron a descuidar las leyes, empezaron a descuidar la palabra de Dios, empezaron a descuidar las fiestas, las santas convocaciones. Hablábamos de que aún ellos preferían terminar el culto rápido para luego irse a ver los Juegos Olímpicos, ¿sí? Los juegos allá, que eran juegos que se hacían desnudos, ¿sí? Y que muchos de ellos también, de los hombres, quisieron aún operarse para poder ocultar la circuncisión. Entonces, por causa de eso, pues hicieron despertar la ira de Dios, y por causa de eso fue que el Señor permitió entonces que Antíoco Epífanes llegara entonces a estas tierras y las sitiara y hubiera juicio para Israel. En este tiempo fue similar. Ellos descuidaron el tiempo de jubileo, ellos descuidaron los años sabáticos. Si nos acordamos, hermanos, en la palabra dice que cada 7 años hay un año de revisión, ¿cierto? Lo que dice en el Antiguo Testamento. Entonces hay un periodo de descanso. Ellos descuidaron estas cosas. Y a causa de eso, pues, ¿qué pasó? El Señor los entregó en manos de Babilonia, ¿sí? Por allá en Jeremías 25 habla el Señor cómo realmente Él desató la ira contra el pueblo, y no solo contra el propio pueblo, sino contra las naciones. Y realmente ese capítulo 25 de Jeremías es un capítulo, diría que muy fuerte, porque realmente el Señor muestra qué fue lo que hizo, lo que iba a hacer con estas naciones a causa de la prevaricación, ¿sí? Entonces por allá en Jeremías 25, cuando los hermanos lo puedan leer. Entonces estamos ahí. Entonces a Jeremías se le dio, bueno, primero esta profecía. Tengamos en cuenta, hermanos, también esta fecha. Como el imperio babilónico duró más o menos hasta el 539 a.C., ¿sí? Es decir, que para esos tiempos, cuando Daniel empezó a inquirir en el libro de Jeremías, que lo leíamos ahorita, era porque Daniel ya sabía que estaba por cumplirse el tiempo ya de cautiverio, ¿sí? Esos 70 años. Entonces, ¿qué pasó? Acá, hermanos, en el imperio de Media y de Persia, como eran dos naciones, digamos, que se atribuyeron ese imperio, ¿sí? Si recordamos nosotros en la segunda bestia que dice que era el oso, que se levantaba más de una parte que de la otra. ¿Por qué? Porque los persas eran más fuertes que los medos. Entonces, en Daniel, ahorita en el verso 9, veíamos que Darío es de la nación de Media. Pero por la otra parte de Persia estaba Ciro, que era el rey de Persia. Pero esos dos gobernaban, se propusieron gobernar juntos en toda la tierra y establecer el imperio medo-persa, ¿sí? Entonces estaban ellos dos. Recordemos también que cuando hablamos por ejemplo, de Darío en este caso, cuando hablamos de Ciro, Nabucodonosor es un solo, digamos, es un nombre único, pero pueden ser muchas personas que han pasado por ahí, ¿sí? O sea, varios reyes. Entonces hablábamos ya es un buen tiempo que era, por ejemplo, Darío I, Darío II, ¿sí? Nabucodonosor I, Nabucodonosor II, ¿sí? Entonces así también pasa en este imperio medo-persa. Entonces, ¿qué pasó en ese entonces? Como en el 539 ya Babilonia estaba siendo ya prácticamente derrocada, un año antes, 538 antes de Cristo, Ciro, rey de Persia, proclamó el decreto de liberación de Israel. ¿Sí? Fue en ese año, o sea, el Señor ya decretó que Jerusalén e Israel, Judá, perdón, Israel, iban ya a ser liberados de ese cautiverio. ¿Sí? Hermanos, si tienen alguna pregunta, hagámosla de una vez mejor, ¿listo? Para de pronto que después nos va a olvidar o perdamos el hilo. Listo, volvamos a Daniel capítulo 9. Dice nuevamente entonces en el verso 2, mire atentamente los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Listo? Vamos a adelantarnos al verso 20. Entonces, ¿qué pasó después de los 3 primeros versos? Daniel empezó a orar al Señor, derramó su corazón en humillación delante de Dios y pidió perdón por su nación y por el mismo pecado de él. Pidió perdón y oró al Señor para que pudiese restaurar esto, ellos pudieran volver a tener esa libertad. ¿Ok? Entonces dice el verso 20. Aún estaba hablando y orando, o sea Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios,
por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, Daniel siendo muy amado y en oración al Señor, el Señor manda a Gabriel para que le revele estas cosas, ¿sí? Y dice, desde que tú empezaste a orar, dispusiste tu corazón, salió la orden. Y luego le dice entonces, entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces vamos a ver cuál fue la orden que dio el Señor y cuál fue la visión que le mostró a Daniel y en qué consiste esa visión, ¿sí? Recordemos, hermanos, que estamos atando todo, desde los imperios hasta ahorita, ¿listo? Y una cosa va ligada con la otra. Entonces dice el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, ¿sí? Ahora, si nosotros miráramos desde ese entonces, si las semanas fueran de días, 70 semanas, ¿cuánto sumarían? Eso es más o menos, si estamos hablando de que tenemos 365 días al año, que son como 52 semanas, ¿sí? O sea, 70 semanas serían año y medio. Entonces, por esta misma razón, descartamos que sean semanas normales de días. Esto, ¿sí? No son semanas de días las que está hablando acá el Señor y que le reveló a Daniel. Estamos hablando, hermanos, acá de que son semanas de años, ¿sí? 70 semanas de años. La traducción en esta parte, cuando nos habla de semanas acá, es una palabra que es shaua, que significa siete, ¿sí? O septenario, ¿sí? Voy a colocar acá septenario, que si estamos hablando entonces acá que son 70, serían 70 septenarios. Entonces, una semana normal, ¿cuántos días tiene? 7 días, ¿cierto? Entonces, una semana de años, ¿cuántos años tendría? 7 años, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer la suma de cuántos años son los que serían esas 70 semanas, ¿cuánto nos podría dar? ¿Sí, vamos bien hasta ahí? O sea, una semana son 70 años. No, 7 años. 7 años. Una semana son 7 años, una semana de años, ¿no? Un septenario, ¿sí? 7 años. Y si acá nos está diciendo, el Señor le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿sí? O sea, multiplicamos ahí 7 por 7, 49. 490 años. 490 años. Pues una semana de años decimos que equivale a 7 años. ¿Listo? Y 70 semanas entonces equivalen a 490 años. 490 años. Otra cosa importante, hermanos. Nosotros en nuestro calendario tenemos normalmente ¿cuántos días en el año? 365. ¿Cuánto es bisiesto, no? Y normal es 364, ¿no? Y en el calendario bíblico, ¿cuántos días? 360. 360 días, ¿sí? Tengámoslo presente ahí. Calendario bíblico. Entonces, esta sumatoria de semanas tenemos que hacerla con base al calendario bíblico, ¿sí? Para poder también identificar las profecías. Porque hay muchas, por ejemplo, que si nosotros las hacemos con el calendario gregoriano, el calendario normal del mundo, no coinciden, ¿sí? Pero recordemos, hermanos, que el Señor, aún en su palabra, estableció también unos días al año que son 360 días, ¿sí? 360 días en que la tierra dura en dar la vuelta al sol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué el Señor puso el año de remisión? El año de remisión era cada 7 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Cada 7 años había un mes adicional en el calendario. Si ustedes recuerdan el primer mes del año, el primer mes bíblico, ¿recuerdan cómo se llama? Abib Nisan, que significa frescura de la primavera. Y en ese mes el Señor lo estableció, y para Él es muy importante este mes porque ahí aún fue el mes donde se estableció la Pascua.
Por allá el 14 David hizo eso cuando el pueblo salió de Egipto y el Señor dio esa orden de la Pascua. Fue en el primer mes, el mes de David, el 14 de David más o menos. Fue eso, ¿sí? Entonces, 360 días al año, cuando llegan los 7 años, está el año de remisión, ¿sí? Y a su vez, después en ese año, aparte de los 12 meses, tiene un mes adicional, ¿sí? O sea, 13 meses tiene el séptimo año. ¿Por qué? Para empatarlo del calendario. O sea, para que coincida, digamos, el calendario. Por eso que, digamos, nosotros acá en el calendario normal nos ponen que 365 días, que año bisiesto, ¿sí? Porque digamos que el mundo lo empata de esa forma, ¿sí? Pero el Señor realmente lo que estableció fue 360 días al año, ¿sí? Séptimo año, un mes adicional que dura 30 días, ¿sí? Entonces, séptimo año es el año de remisión, el año de descanso, el año en que el Señor pedía a su pueblo que hicieran varias cosas, que dejaran descansar la tierra, que en ese año no se iba a cobrar tributo, que se iba a perdonar deudas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces esa fue una de las razones también por las que el Señor mandó juicio a Israel con Babilonia, porque ellos no hicieron caso de estas cosas, no le dieron descanso a la tierra, no hicieron caso de este año de remisión, ¿sí? Entonces, listo, esto. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces, ¿quién fue el que puso fin al pecado? Cristo. Y expiar la iniquidad, ¿quién fue? El Señor, ¿sí? Para traer la justicia perdurable, ¿sí? El Señor pues fue el que nos justificó, ¿no? Amén. Amén. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, ¿sí? Aquí nos puede estar hablando, por una parte, la primera venida del Señor que ya estaba siendo anunciada ahí, ¿sí? La profecía de Daniel, pero también vemos de cierta manera una matiz de la segunda venida, porque se está diciendo, se trae la justicia perdurable, ¿sí? Aún la justicia no ha llegado del todo, pues porque no se ha cumplido el total de las 70 semanas, ¿sí? Y no ha llegado pues porque falta todo el tema que hablamos antes del gobierno mundial, anticristo y demás, ¿sí? Hasta que se establezca la justicia perdurable. Tengamos en cuenta, hermanos, el verso de Eclesiastés que les dije, también el de Salmo 111, ¿sí? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies, ¿sí? Porque esa parte es importante, hermanos, también el Señor ha venido poniendo a los enemigos bajo el estrado del Señor Jesucristo, el Padre, pero toda falta, ¿sí? Ahorita esto está pues... A veces se pone un poco más difícil la cosa, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ok. Dice el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. O sea, el Señor, por el ángel, ya empieza a desglosar esas 70 semanas. O sea, primero habrán 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿sí? Entonces, 7 semanas de años, ¿a cuánto equivale? A 490. No, 7 años. 7. No, 7 semanas de años, ¿a cuánto equivale? A 490 años. No, esas son 70. A 7 años. Ah, 49 7 años. semanas de año, 49 años, ¿cierto? Entonces acá primero, 7 semanas. Habrá 7 semanas. Entonces equivalen a 49 años, ¿sí? Y luego dice 62 semanas, que ¿a cuánto entonces equivaldría eso? 62 por 7, ¿sí? O más bien, sumemos 7 más 62, ¿cuánto da? 69. ¿Cuánto son 69 semanas? Por 7, ¿no? ¿Hay dudas, hermanos, por acá respecto a las semanas del tiempo? No, sí, hermano, sí. Es fácil, hermanos, miren. Tenemos 7 días a la semana, de lunes a domingo. ¿Sí? Hagan de cuenta de que cada día de la semana es un año. Entonces, si yo tengo 7 días a la semana, serían 7 años. ¿Sí? Semanas de años, ¿no? 4 centenarios. Porque en unas partes de la palabra seguramente hablará de semanas normales. Pero acá no. Pero acá entonces nos está hablando de semana de años, de centenarios. ¿Ok? Sí. Lo que decíamos ahorita hace poquito, si fueran semanas de días,
Entonces eso en un año y medio ya se hubiera cumplido todas estas profecías, pero no se han cumplido. ¿Sí? Ok, ya. 69 por 7, ¿no? 483. Un punto para el hermano Hernán. 483. Entonces 483 años. Mira fácil, si 70 semanas son 490 años, pues simplemente le restamos el 7 y nos da 483. ¿Listo? Sí, multiplicar todo por 7, así como 69 semanas sería 483 años. 69 por 7, ¿no? Sí, eso, ¿no? Cuando tú pones ahí calendario bíblico 360 días. ¿qué es? Al año. Estoy pensando- 360 días en el año. Ah, ok. Días. Ya. Año bíblico. Días de año bíblico. Años bíblicos, sí. ¿Sí? Listo, entonces. Nos dice ahí entonces Daniel. 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, lo que pasó antes es lo que está pasando ahorita, ¿no, hermanos? Hay tiempos angustiosos allá en el Medio Oriente, ¿no? Hay tiempos angustiosos en Israel. Y son señales que el Señor nos está mandando para que estemos atentos. Porque hay una posición tremenda de no construir el templo, de no dejar que entonces que Israel establezca todas estas cosas. Sí, con el templo, el continuo sacrificio y demás. ¿Sí? Entonces, devolvámonos ahí al verso 25, Daniel 9. Dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe? ¿Sí? Entonces, hubo una salida de la orden, hermanos, pero entonces, ¿qué pasa acá? Una cosa es que acá el Señor le reveló a Daniel que hubo una orden que salió, pero no fue en ese mismo instante que empezó a cumplirse estas semanas. Por eso dice, ¿sabe pues y entiende cuál es la orden? Y entiende la visión. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podemos ahora ir a eso en la palabra? Que nos va a mostrar cuándo empezó la orden, en Nehemías. Nehemías capítulo 2. ¿Sí? Entonces, una cosa es que salió la orden, el Señor la mandó por Gabriel a Daniel, y otra cosa fue cuando empezó la orden, ¿sí? que fue diferente. Entonces dice Nehemías 2 desde el verso 1. Sucedió en el mes de Nisan, antes acá nos está diciendo el primer mes, ¿sí? El mes bíblico. Sí. En el año 20 del rey Artajerjes, ¿sí? Porque recordemos que en esos tiempos ellos medían como las fechas y eso de esta manera. Si recordamos ahorita que veíamos Daniel capítulo 9 verso 1 que decía, ¿sí? En el año tal de Darío el Medo, ¿sí? Y así en varias partes de la palabra encontramos eso, que se medía de esa manera y el Señor ahí nos da unas indicaciones y unos datos para luego poder empatar las fechas y demás, ¿sí? En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿por qué era que estaba triste Nehemías? ¿Se recuerdan, hermanos? Porque Jerusalén estaba en ruinas, ¿no? Estaba en ruina Jerusalén, porque los muros habían sido destruidos, la ciudad sitiada, las puertas quemadas a fuego, ¿sí? Triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Sí? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? El rey muy astuto en su intuición se dio cuenta de una que Nehemías quería algo, ¿no? Y seguramente el Señor movió el espíritu de Artajerjes para que una le preguntara eso a Nehemías y fuera llevando ahí la conversación, ¿no? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, ¿se acuerdan, hermanos, que el miércoles hablamos un poquito de esto, ¿no? Que esta parte es haciendo un paréntesis, ¿no? Es una de las oraciones más cortas que hay en la palabra, ¿sí? Porque Nehemías diciendo, oré al Dios de los cielos. Y él no le iba a decir al rey, espere un momentico, voy y oro, teniendo delante pues el monarca de ese imperio en ese entonces, ¿sí? Hubiera sido, mejor dicho, contra el rey pues algo tremendo, ¿sí? Seguramente Nehemías dijo, Señor, guíame, Señor, dame palabra, bueno, sí, el espíritu estaba con Nehemías. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradaba al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo.
Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, acá fue donde se inició la orden. La orden que a Daniel ya le había sido revelada. ¿Sí? Ahí salió, hermanos. Entonces, a Jeremías se le dio la profecía. ¿Se acuerdan? Leímos en Jeremías, 70 años, cautivo Israel en Babilonia. ¿Sí? Luego Daniel leyó esa profecía, cuando ya estaba inquiriendo que los 70 años se iban a acabar, los de cautiverio. ¿Sí? Y luego Nehemías fue el que hizo cumplir esa profecía, porque Nehemías pues era también un hombre esforzado, un hombre consagrado al Señor, y fue uno de los que ayudó a reedificar pues los muros de la ciudad, ¿no? Pues acá fue donde salió la orden, hermanos. Año 20 del rey Artajerjes, y esto pues por cálculos que han hecho los hermanos, fue, bueno, acá dice el primer mes bíblico del año 445 a.C. Fue que salió la orden. Entonces en el año 495. 45 antes de Cristo iniciaron las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Ahí se inició la orden en este año. Iniciaron las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas? Listo. Espera, eso es lo que está en Nehemías 2. Nehemías 2. O sea, ese año, El año 20. dice que el año 20. Año 20 del rey Artajerjes. Más o menos es ese año. Pero año, Sí. no, acuérdate que, o sea, acá dice año 20, pero el reinado de Artajerjes. Sí, que sí, es- sí. O sea, en el año 20 de Artajerjes es más o menos el 445. Exactamente. Ah, ok, ya. 445, sí. ¿Sí? Cuando dicen, digamos, en el año 20 del rey tal o en el año 15, es que ese rey ha llevado duro reinando esos años. En este caso 20 años iba reinando Artajerjes, ¿sí? Sí. Entonces 445, a partir de allí comienzan las 70 semanas. Entonces, las primeras 7 semanas, o 49 años, ¿sí? Como dice Daniel, que se divide entonces por 7 semanas, ¿no? Las primeras, que son los primeros 40 años, decir lo mismo. Esos primeros 49 años se emplearon para edificar la plaza y los muros de la ciudad. ¿Sí? Eso es primero. Por eso, devolvámonos a Daniel otra vez, hermanos. Daniel 9. Desde donde dice ahora 7 semanas y 62 semanas, punto y coma, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9, 25, 25b. Parte B. ¿Sí? Ah, ok, ya gracias. ¿Sí? Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estas primeras 7 semanas, 49 años, fue para eso, para edificar los muros. ¿Sí? Ahora más adelante, si se nos concede, vamos a mirar un poco más de eso con Nehemías. Cómo él salió a reedificar los muros después de que el rey le permitió ir. ¿Sí? Cuáles fueron las oposiciones, que son las mismas que están pasando ahorita, que pasaron allá en ese entonces con unos personajes que también están en la palabra. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Acá está eso entonces, las primeras 7 semanas para edificar la plaza y los muros de la ciudad. Luego comienza el periodo de las 62 semanas, ¿sí? Porque ahí dice, ¿no? 7 semanas y 62 semanas, ¿cierto? ¿Mm? Luego comienza el periodo de las 62 semanas hasta el Mesías príncipe. O sea, que no se está diciendo ahí la palabra. Las 62 semanas empiezan hasta que viene el día de la visitación de Cristo. ¿Sí? ¿Cuándo es el día de la visitación del Señor Jesucristo en su primera venida? El día en que el Señor entró en el pollino, en el asno. ¿Sí? ¿Otra vez? Sí. Las primeras 7 semanas, entonces, edificar los muros. Luego, después de esos 49 años, son las 62 semanas, ¿sí? Las 62 semanas que van desde que terminaron las primeras 7 semanas hasta el Mesías príncipe. ¿Dónde dice eso? Verso Ya 25, lo mira. entendí, en el 26, listo. Después de las 62 semanas.
Sí. Pero entonces estamos leyendo en el 25, ¿sí es? Todavía, ok. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahí es por eso donde sabemos que las 62 semanas desde que empezó ahí, finalizando las primeras 7, son todo ese, digamos, ese rango de tiempo hasta el Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, acaban esas 7 semanas y ahí de una vez empiezan las 62. Exacto. Ah, ok. Empieza. Por eso el Señor lo dividió así, las 7 semanas, que es algo importante también porque es la edificación de los muros y la plaza en tiempos angustiosos, ¿no? Y luego, en ese entonces, ¿no? Y luego viene entonces las 62 semanas siguientes hasta el Señor Jesucristo. Pues entonces, ¿hasta qué tiempo se cuentan? Vamos a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Y recordemos pues que Zacarías también es antes del Señor Jesucristo. Sí. Fue uno de los profetas. Y miren lo que dice, hermanos. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Sí? Zacarías ahí lo estaba profetizando. Y hasta ese tiempo es que corren en la fecha, ese tiempo es 62 semanas. ¿Sí? Hasta el día de la visitación del Señor Jesucristo. Cuando se habla la palabra el día de la visitación es cuando el Señor entra, no cuando el Señor nace, Ah, ok. sino O sea, cuando cuando entra, a En el pollino, exacto, entra en el pollino que está triunfante. Y están a los lados la gente con Con las palmas. las palmas y eso, ¿sí? Hasta ese día se cuenta. Entonces, ¿cuántos años pasaron ahí? Desde que empezó se empezaron a contar las 62 semanas hasta el día de la visitación del Mesías Príncipe fueron 483 años. Perdón, hermanos. No, el total 483 es de la primera semana hasta la 69, perdón. Y eso suma, hermanos, esos 483 años, que son las 69 semanas primeras, eso suma un total de 173.880 días. Ah, ya, en días. En días. ¿Sí? O sea que los 62 años finalizan, no, perdón, las 62 semanas finalizan cuando el Señor Jesucristo entra en un pollino. Ahí finalizan las 62. Finalizan las 62 semanas. ¿Aló? Que eso es 173.880 ¿Aló? Sí, había dicho que cómo está. días. Tranquilo, tranquilo. Entonces, hermanos, estamos hablando del tiempo de que dura una semana de años, del tiempo que dura un año bíblico, ¿sí? Y con base a todo eso hay hermanos que ya han hecho estudios y cálculos con estos hermanos, y es exacto el tiempo desde que salió la orden en Nehemías hasta el día de la visitación del Señor Jesucristo, van a ser el total de estos días, ¿no? 69 semanas. Y estos 173.880 días. Es exacto, hermanos. ¿Eso es en Nehemías? ¿Qué pasa en Nehemías? Nehemías 2, del 1 al 8 me encuentras. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es maravilloso. O sea, es una profecía cumplida en la primera venida del Señor Jesucristo que vemos en los cálculos que han hecho los hermanos para llegar a esta conclusión. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿de dónde está la semana 70? La semana 70 todavía no se ha cumplido. Todavía no ha empezado. ¿No ha empezado? No ha empezado, hermanos. Y vamos a ver por qué. Espera, las 60 semanas de Daniel inician en Nehemías 2. Nehemías. Ahí empiezan con las primeras 7 semanas. Y enseguida las Y 62 enseguida semanas. empiezan las 62 semanas que finalizan cuando el Señor Jesucristo entra en el pollino. Y ahí acaban 69 semanas, falta una, Exacto. que no ha empezado. Y falta las 70. Mira que no ha empezado. Falta la, ¿Sí? la semana. O sea que Exacto. Falta una hay un semana. receso, ¿cierto? Hay algo ahí, ya lo vamos a ver. Listo. Entonces dice Daniel 9:26, se quita la vida al Mesías, mas no por sí. Volvamos, bueno, estamos ahí en Daniel 9, otra vez. Entonces, volvamos a Daniel 9:26. Bueno, habla de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Por qué fue que se quitó la vida del Señor? Se lo mataron. Pero por causa de nuestro pecado. Ah, sí. O sea, no fue por culpa de que lo mataron. Exacto, pues el Señor de hecho fue el que dio la vida, ¿no? Por él dice, nadie me quita la vida, sino yo la doy por mí mismo. Pero en este caso lo que nos está diciendo es, la dio por causa de nuestro pecado, Ah, ya. tanto de su pueblo como de gentiles. ¿Sí? Entonces, hermanos, como el Señor acá en este momento Daniel está profetizando esto, y luego en la visitación, pues fueron como 3 días después que el Señor Jesucristo murió, ¿sí?
más o menos 3 días después, si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Ahí empezó la era de ¿qué? Nuestra, de la iglesia, ¿sí? La era de la gracia, entonces. Pero cuando muere el Señor. Sí, 3 días exacto. después de que él muere comienza la era de la gracia. Sí. Entonces, desde ese mismo instante empieza la obra que el Señor hizo, la obra de expiación por nosotros, la obra de redención, la ascensión como hombre y demás, empieza la era de la iglesia. Entonces, imagínense ustedes si ahí hubiera empezado la semana 70, nosotros ¿dónde hubiéramos quedado? No hubiéramos sido salvos, no hubiéramos alcanzado la salvación. Porque entonces ya se hubiera empezado a cumplir la semana 70 y entonces la era de la iglesia no hubiera estado. Y hermanos, desde el Señor Jesucristo hasta hoy, ahí está como ese tiempo, ese paréntesis, en que todavía está la semana 69 y la 70 no ha empezado. O sea, podemos decir que 2020 años han pasado en ese paréntesis, que acá también nos dice Daniel. En ese verso 26, hermanos, es como si fuera el paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, ¿sí? ¿Cuál? 26. El verso 26 es como el paréntesis. El receso. Pues vamos a verlo bueno, leamos acá el 26 nuevamente. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora vamos a Lucas, que nos confirma esto. Lucas 21, verso 20. Pues verso 20, voy a leer hasta el 24. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21, 20. Sigo con el verso 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Sí? Entonces, inicialmente cuando vino como hombre el Señor, ¿qué pasó? No todos le recibieron, ¿cierto? De hecho, la mayoría le rechazaron. Y esa generación, ¿cómo le rechazó? Entonces, lo que está diciendo acá Lucas, que en ese mismo instante, en ese tiempo que el Señor después de que ascendió, hubieron días de retribución. ¿Retribución en qué consiste? En que Jerusalén fue sitiada, ¿sí? En que fue asolada. Pero eso pasó en ese mismo instante desde que el Señor Jesucristo dejó su iglesia establecida, y aquellas personas que no lo recibieron, por favor acá, hermanos, ¿sí? Entonces en ese tiempo de retribución fue cuando sucedieron esas cosas, que fue en el mismo instante en que el Señor Jesús ascendió, ¿sí? ¿Vamos bien, hermanos, hasta ahí? Y un ejemplo de eso lo vemos por allá en el año 70 después de Cristo, o sea, en ese mismo instante, ¿sí? Ahí mismo, ahí estamos dejando aparte un poquito las semanas. En el año 70 después de Cristo, los romanos, o sea, el pueblo del príncipe que menciona Daniel en su profecía, sitiaron y destruyeron la ciudad del santuario, ¿sí? Los judíos fueron dispersos y la ciudad hollada. Por eso dice Lucas, habrán días de retribución. O sea, lo que el Señor dijo ahí, que Lucas pudo copiar en su evangelio, ¿sí? Entonces, hubieron esos días de retribución. A eso se refería el Señor cuando dijo no quedará piedra sobre piedra. Exacto. Y luego dice el verso 21 de Lucas: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Sí, hermanos? Entonces fue ese día de retribución por aquella generación del pueblo de Dios que no quiso recibir al Mesías, sino que le rechazaron, ¿sí? Fue por esa causa entonces que hubieron estos días de retribución. Acuérdense, hermanos, que estamos en el paréntesis entre la semana 69 y la 70, ¿sí? En el dice que después de las 72 semanas, 62 semanas, se quitará la vida del Mesías. Y en eso, y ahí dice 69. O sea, Por eso más esas las 7 siete. primeras. Ya había pasado 6. Sí, las 7 más 62. 7 más 2. Queda 69 y esos 483 años, ¿sí? Listo. Entonces están los días de retribución ahí. Entonces nos dice, se quita la vida al Mesías, mas no por sí.
Ahora vamos, hermanos, ahí también que nos confirma esta parte también de ese periodo de la iglesia. Vamos a Gálatas 3:13. Pues acá Pablo hablándonos todo el tema acerca de que la ley no es la que salva, sino es porque somos justificados por Cristo, ¿sí? Todo este tema acá. Entonces nos dice el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Esos versos, hermanos, nos corroboran ese paréntesis que hay entre las semanas 69 y las 70. ¿Sí? Y era necesario, porque como les decía ahorita, si la semana 70 hubiera iniciado inmediatamente, no habría tiempo de iglesia. Y entonces hubiera sido en vano la obra del Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra. ¿Sí? Hubiera faltado ahí esa parte importantísima en el plan de Dios. ¿Sí? Por eso es que la semana 70 no llega, hermanos, porque la semana 70 van a haber cosas muy complejas y van a haber cosas donde el Señor va a mandar juicios. ¿Sí? Y va a establecer muchas cosas que aún no han llegado. Entonces por eso sabemos nosotros lo que nos dice la palabra, que la semana 70 no ha llegado y estamos todavía en tiempos de la gracia. Estamos todavía en tiempos de la iglesia. Todavía en el tiempo de que los que no se han arrepentido se arrepientan allá afuera, de nosotros, ¿sí? Como iglesia, ayudar a edificar la casa de Dios. Entonces, hermanos, miren cómo extiende el Señor este tiempo de gracia. Amén. ¿Sí? Si nosotros miramos Daniel y la oración, que si tenemos tiempo ahorita me gustaría que leyéramos esa oración que hizo Daniel, hermanos, porque es muy profunda, muy bonita. Es tiempo, hermanos, donde Daniel derramó su espíritu al Señor. No solo pidiendo perdón, sino pidiéndole arrepentimiento y pidiéndole que hubiera liberación, hermano. ¿Sí? Entonces es el tiempo que estamos acá en la iglesia. Nosotros para ayudar a edificar la casa, pero también para ayudar a salvar, a llevar muchas almas al Señor, ¿sí? Porque los tiempos cada vez están más cortos, hermanos. Y aún para el mismo mundo, ya es un hecho de que los tiempos ya están acortados. Nosotros nos damos cuenta, un año se pasa en un chasquido. Vale. Sí, hermano, yo quisiera, acá por ejemplo en el 21:20, cuando dice, para cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y eso se está viendo ahorita, que todo Israel está prácticamente rodeado de ejércitos, lo están atacando por todos los 4 costados. Y eso ha sido no desde ahorita, no desde hace 20 años, sino desde mucho hace tiempo mucho, atrás. pero ahora último ya las guerras están como más... Que siempre ha sido una otra forma que Israel ha sido asolado por el Señor, ha estado siempre ahí, siempre con ellos. Amén. Por ejemplo, alguna vez hablábamos de que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos prácticamente fueron botados como cualquier cosa, dispersados y los dejaron ahí que tome su pedazo de tierra, quedaban muy pocos judíos, unos datos dicen que como 600 judíos, algo así, ya como para que murieran en su tierra. Y el Señor lo que hizo fue tremendo, hermanos, porque en menos de 20 años levantó a los judíos y los estableció como nación. Los estableció como nación, luego les devolvió Jerusalén. Y miren las cosas, hermanos, que Israel ahorita es una de las potencias mundiales. En muchas cosas. Son personas muy inteligentes, son personas que se ve la gracia del Señor sobre ellos. Y en tan poco tiempo, cosa que ninguna otra nación ha podido hacer como en 70 años. Más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo todo el asedio a los judíos. ¿Sí? A pesar de que no hemos conocido al Señor como el Mesías. Pero es por la palabra también, hermano, para que lo cumplan. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, bueno, Gálatas nos muestra esa parte, ¿listo? Entonces ya nos queda claro ese paréntesis que hay entre las 69 y las 70. ¿Listo? Vamos, hermanos, a Apocalipsis 17, verso 6. Dice, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes, Juan está hablando ahí, que decía, 2 libras, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Acordémonos, hermanos, que la cuarta bestia, si bien empezó con Roma, a lo último va a ser una mezcla de cosas, ¿sí? Una mezcla que de 7 cabezas, que de 10 cuernos, porque va a ser la mezcla entre los 3 primeros imperios, ¿sí se acuerdan? Entonces, que estamos en tiempos de la bestia de Roma, pero esa bestia trae también de Babilonia, trae de Medo-Persia, trae de Grecia, y todo eso es un conjunto de cosas, una mezcla de todo, ¿sí? Entonces, por eso dice acá que 7 cabezas y 10 cuernos. Y el verso 8 dice, la bestia que has visto era y no es.
¿Por qué dice el Señor esto? Porque le dice a Juan, esa bestia que está ahorita en ese tiempo de Juan, que era el tiempo de asedio a los cristianos, ¿sí? Juan estaba, eso fue más o menos alrededor del año 90 después de Cristo, que se le reveló el Apocalipsis en la isla de Patmos. ¿Sí? Eran tiempos en que, como veíamos ahorita, estaba padeciendo persecución la iglesia, asedio por parte de los romanos, estaban siendo dispersados los judíos, ¿sí? Entonces en ese tiempo estaba esta bestia, que era en ese entonces, pero no había cumplido la medida completa, ¿sí? Se cumplió de cierta manera en tiempos anteriores con Grecia, con Antíoco Epífanes, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos? Todo lo que hizo este hombre contra Jerusalén y el templo, pero no se cumplió la medida completa, ¿sí? Y a Juan le está mostrando otra parte adicional que no le mostró a Daniel, o sea, está complementándose el consejo del Señor. Entonces está diciendo por eso, la bestia que has visto era, o sea, ya había pasado, en ese momento también está, pero no es. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido del todo. Porque la legítima, ya hemos dicho, ya en todo su esplendor, digámoslo así, pues no ha llegado del todo, ¿sí? Devolvámonos a Daniel 9. Y después de las 62 semanas, entonces se quitará la vida del Mesías, mano por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La guerra no ha llegado todavía a su fin. Por eso también sabemos que la semana 70 no ha empezado. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por allá en Apocalipsis también nos decía que esta bestia con el desolador, anticristo, dice irá a perdición, que es lo mismo que nos está diciendo acá. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Listo, hermanos? Vamos a dejar hasta ahí, porque quiero que con esto vayamos un poquito más despacio, porque sé que es un tema que no es fácil. ¿Listo? Entonces, dejemos hasta ahí, hermanos, y ya lo que de pronto el Señor les haya puesto. Ay, sí. La oración de Dani. Sí. No. Entonces, desde ahí Daniel 9, verso 4. Dice: Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones,
y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti. Confiamos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén.